Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en este programa sobre seguridad o sobre inseguridad. En nuestro país el tema considerado el número uno en la preocupación de todas y todos nosotros. Por supuesto tenemos otras preocupaciones de la vida cotidiana, pero desafortunadamente este problema se ha enraizado en todas las problemáticas, en todos los medios, en nuestra realidad y la verdad en nuestra preocupación sobre nosotros o sobre nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros espacios laborales. Por eso es que el día de hoy también le hemos preparado algunas entrevistas más. Vamos a ir a la Cámara de Diputados a saber algunas opiniones adicionales de algunos especialistas del tema. Vamos a verlo. No hay tal nuevo enfoque de seguridad en el país. La verdad es que lo que podemos apreciar es continuidad de la administración de Peña Nieto a la con respecto a la administración de Felipe Calderón. Si hay algún cambio solamente es en comunicación social. Lo que han buscado es que ya no se hable del tema, ya no lo ponen como el punto legitimador del gobierno, ya no es el centro del discurso del presidente o del Poder Ejecutivo, pero sin embargo la política sigue. No porque cambie de las primeras planas a las planas interiores, el problema está resuelto. Lo que están tratando de atacar es la percepción social, pero el problema ahí sigue y sigue muy grave. Por supuesto, todos nos alegramos que hayan detenido al Z40, pero Felipe Calderón acabó con Beltrán Leiva, con Coronel, detuvo a la Barbie, etcétera, pero el problema sigue. Porque el narcotráfico es como la hidra. Tú puedes cortarle una cabeza y te salen 5 más. ¿Por qué? Porque la industria es pujante. No hay negocio más lucrativo en el mundo que la venta ilegal de drogas. Y precisamente por esa venta ilegal de drogas es que tienen recursos infinitos o recursos estratosféricos los cárteles de la droga, y por eso es que pueden retar al Estado en poder de fuego, y eso es lo que ha generado una gran espiral de violencia para combatir entre ellos mismos, pero también para infiltrar al Estado y sus instituciones hasta el máximo nivel. Por eso me parece que el cambio que se necesita, que se requiere en seguridad no se ha dado, que es centrarnos en los recursos del crimen organizado. Ellos son tan fuertes como su dinero. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares que no pueden esconder debajo de su colchón y por lo tanto los tienen que meter en algún momento en el sistema financiero. Entonces necesitamos una labor de inteligencia mucho más eficaz, más profesional, para captar dónde están esos recursos, hacer convenios de colaboración con los países, porque ahora en estos tiempos el dinero puede estar en cualquier lugar del mundo. Entonces necesitamos convenios de colaboración, labor de inteligencia para captar dónde están sus recursos y quitárselos. Y otra cosa muy importante que se tiene que discutir es el asunto de regular drogas. Entonces me parece que yo lo que veo es continuidad. Solamente el único cambio es en comunicación social. Y eso es, buscan cambiar la percepción, pero con cambiar la percepción el problema no está ahí. Mientras las organizaciones criminales sigan teniendo tantos y tantos recursos, el Estado mexicano siempre será vulnerable ante ellas. Bueno, las propuestas para mejorar la seguridad es mejorar la inteligencia. No puede ser que la inteligencia del país se use para espiar opositores, para encontrarles novias o historias. Que se use la inteligencia del país para lo que debe de ser, entre otras cosas, para ubicar a las organizaciones del crimen organizado, para encontrar sus cuentas, para incautárselas. Insisto, si uno va sobre su dinero, así es como se les puede debilitar. Son tan fuertes como sus recursos. Por eso esa debería ser lo básico. Más labores de inteligencia, mayores herramientas para combatir el lavado de dinero. Quizás un asunto clave es el acabar con el sacrosanto secreto bancario para algunas ramas donde se vea, porque
ahí es donde se esconde mucho, insisto, es tanto dinero que no lo pueden meter debajo del colchón. Y además, por supuesto, impulsar la cultura de la legalidad, ¿no? Eso es clave. Involucrar a la sociedad en el combate en el combate a la delincuencia, recuperando recuperando los espacios públicos, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo que hay que darle un giro. Y decía Clinton, es la economía, estúpidos, para el problema de aquí. Yo diría, si hablamos del problema de seguridad, es el dinero, estúpidos. Vamos sobre el dinero de los delincuentes, y en la medida en que podamos rastreárselos, los haremos más débiles. Y por supuesto que la inteligencia sirva para lo que debe, para encontrar dónde están los infiltrados que tenemos en el Estado, para otras cosas, ¿no? Una buena labor de inteligencia hace que la fuerza se use de manera sin generar violencia, o se usa de manera muy precisa, muy inteligente para disminuir los efectos. Más inteligencia, menos confrontación callejera. Yo creo que eso sería mucho mejor, mucho más loable. Y sobre todo que haya Estado de Derecho, recuperar también algunas zonas del país que ha perdido terreno, porque hay zonas en donde los delincuentes mandan y disponen. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad?, esta entrevista. Y justamente vamos a seguir hablando con la gente que le sabe a estos temas y que nos interesa también saber su opinión. Vamos a regresar ahí a la Cámara de Diputados. Adelante, Raúl. No es a través de la militarización como vamos a resolver ese problema que flagela a todo el país, pero particularmente al norte de nuestra patria, ¿no? Creo que efectivamente mediante el diálogo podemos encontrar soluciones distintas al círculo de violencia que genera todavía aún más la militarización en la frontera. El círculo militar, la respuesta militar a problemas tan difíciles, tan complejos como es lo del crimen organizado y particularmente el narcotráfico, es una salida que debería de estar presente solo como último recurso, y cuando esto tuviera otro tipo de cuestiones, agotando otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, todas las medidas de inteligencia, todas las medidas que puedan ayudar en cuanto a cómo identificar las grandes fortunas que se amasan a través de esto, sería mucho más efectivo que invertir millones de pesos y de dólares en cómo solo lo tratas desde el punto de vista militar. Mientras no haya condiciones, mientras haya hambre en algún lugar de la frontera, y en este caso no solo existe en México, también existe allá, mientras haya eso, habrá toda la posibilidad de que busquen maneras fáciles de cómo abatir ese hambre. Entonces, si nosotros pudiéramos encontrar, y por ejemplo hoy que señalan mucho a través del pacto, la gran cruzada contra el hambre, si pudiéramos encontrar soluciones reales distintas a la de la militarización, tendríamos mucho mejores resultados en el corto plazo y en el largo plazo. No es a través de la militarización como puede encontrarse la solución a este gran problema, ¿no? Es a través de programas sociales, de proyectos políticos que impliquen el involucramiento de la sociedad, el involucramiento de las organizaciones de la sociedad, como realmente podemos abatir este flagelo. Invertir en producción de alimentos, invertir en producción para el desarrollo, invertir para que los jóvenes tengan oportunidades no solamente de trabajo, deporte, escuela, alejaría a muchos de ellos de encontrar el enfrentamiento para tener una vida efímera muy, muy pequeña, pero que la viven porque no tienen otra oportunidad. Si esas sumas millonarias invirtieran en lo que usted bien señala, el problema lo estaríamos acortando, lo estaríamos achicando de tal manera que en un corto plazo podríamos decir que ha dejado de ser el problema principal del país. Vamos a ir a un corte, no le cambie, regresamos en este tema de la seguridad en su programa Pulso Fórmula.
Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.